Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. Los resultados de una elección demostraron que un cierto candidato obtuvo el 46% de los votos. Determinar la probabilidad de que de A. 200, B. 1000 individuos elegidos al azar de entre la población votante se hubiese obtenido una mayoría de votos para dicho candidato. Bueno, entonces partimos de definir con qué datos contamos. Es la media de la proporción o el valor de P. Aquí lo tenemos dado en este porcentaje, punto 46. Perdón, porcentaje 46% o proporción punto 46. Aquí la proporción de éxito se referirá a la proporción de votos obtenida por el candidato. Y aquí vemos que es menos de la mitad, entonces para los incisos A y B respectivamente nos están solicitando la probabilidad de que ese candidato obtenga la mayoría. Entonces desde aquí ya podemos vislumbrar que esas probabilidades que vayamos a obtener en esos incisos A y B van a ser menores. El valor de Q se define como 1 menos P. 1 menos P. 54 o 54%. Y el tamaño de la muestra para el inciso A, que vamos a irnos por partes. Primero para el inciso A. Aquí estamos hablando de 200 individuos, 200 personas. Bueno, vamos a calcular primero, siguiendo estas fórmulas, la desviación estándar de la proporción. Aquí necesariamente tendremos que usar esta expresión, ya que no tenemos, bueno, al menos tenemos este valor de n. Si no tuviéramos este valor de n, pues sí, lo que nos quedaría sería solamente utilizar esta expresión. Entonces lo voy a calcular aquí con una función de Excel. Raíz de P por Q y eso dividido entre el valor de n, entre 200 para el inciso A. El valor de la desviación estándar de la proporción es 0.035. Allí más o menos decimales. Y ahorita de momento lo voy a dejar con todos esos decimales. El factor de corrección 1 sobre 2n. 1 de 2 por n. 0.25. Bien, ¿qué probabilidad nos están pidiendo en este inciso calcular? La probabilidad de que entre 200 individuos el candidato obtenga la mayoría. Para que obtenga la mayoría, proporción tendría que ser al menos de 101 personas de 200 personas totales. Así estaríamos definiendo la proporción. Esto nos da un valor haciendo la operación 101 sobre 200. Voy a poner aquí 101 sobre 200 de punto 505. Y finalmente esa es la probabilidad que vamos a buscar. La probabilidad de que la media de la proporción sea mayor o igual a punto 505. Vamos a calcular ahora el valor para la variable estandarizada z, siguiendo esta expresión. Aquí, como originalmente la desigualdad es mayor o igual, implicará que el factor de corrección se reste. Entonces aquí será la media de la proporción menos el factor de corrección menos
la media de la proporción sobre la desviación estándar de la proporción. Entonces voy a hacer aquí voy a seguir aquí en esta celda esta fórmula. Punto 505 menos el factor de corrección menos la media de la proporción. Y todo eso dividido entre la desviación estándar de la proporción. Aquí hay que ponerle unos paréntesis para que estos tres elementos los considere en el numerador. El resultado es 1.205, también hay más menos decimales. Bien, si vamos a buscar en tablas este valor, lo tendremos que redondear al menos a 2 decimales para poder buscar exactamente ese valor de z, ya que las tablas nada más nos dan los valores, para los valores de z, solamente 2 decimales. Pero como lo vamos a buscar aquí en Excel, no importa. Incluso si le quitamos o agregamos decimales ahí, ya Excel por default va a considerar todos los decimales que ya trae detrás este número. Entonces vamos a encontrar esa probabilidad, pero como debemos de considerar las tablas y Excel nos dan el área hacia la izquierda. Es 1.21 para visualizarlo aquí en la curva normal, podría quedar aquí. Las tablas o Excel nos van a dar toda esta sección, pero nosotros finalmente queremos esta. Entonces, vamos a ver primero cuánto vale esta área. La fórmula de Excel me parece que es esta, a ver, sí. distr.nord.stan y como argumento nos pide el valor de z. A la izquierda del valor de z de 1.21 es 88.6%. Nosotros requerimos este lado de acá, entonces necesitamos hacer una resta, no menos este valor. Entonces finalmente la probabilidad que buscamos, la probabilidad de que la media de la proporción sea mayor o igual a 0.505 va a ser precisamente este, que lo podemos expresar así en proporción o en porcentaje. Entonces aquí como conclusión quedaría lo siguiente: existe un 11.39% de probabilidad de que el candidato en una muestra de 100 votantes obtenga la mayoría. Así quedaría nuestra conclusión aquí en este inciso. Ahora para el inciso B, prácticamente serían estos mismos datos. Lo que cambiaría ahora sería el valor del tamaño de la muestra. Ya no estaríamos hablando de 200 individuos, sino de 1000. Los datos son los mismos y lo que cambia es este valor del tamaño de la muestra. Es aquí la proporción que estaría representando la mayoría en una muestra de 1000 individuos. Quedaría como al menos 501 personas de 1000. La probabilidad que estaríamos buscando aquí, mayor o igual. Mayor o igual. Bueno, haciendo la operación, 501 sobre 1000. 501. Entonces esa probabilidad es la que estaríamos buscando. 501 también incluso lo podemos expresar como porcentaje, ¿no? 50.1. Y nuevamente, aquí al tener el signo
en la desigualdad como mayor o igual, el factor de corrección para el cálculo de z tendría que restarse. Entonces, otra vez siguiendo esta expresión, pero aquí este valor de la desviación estándar de la proporción sí iba cambiando, porque aquí estamos involucrando el valor de n, entonces si cambia, vamos a hacer esa corrección y también vamos a cambiar el factor de corrección. Entonces aquí, antes de obtener este valor de z, tenemos que recalcular esta desviación estándar de la proporción. Desviación estándar de la proporción, ahora siguiendo nuevamente esta fórmula, es la raíz de P por Q, sobre n. Aquí ya n vale 1000. Bueno, este es el nuevo valor de la desviación estándar de la proporción del factor de corrección, 1 sobre 2n, 1 sobre 2 por 1000. Bien, aquí. Entonces la probabilidad que buscamos es de que el candidato en una muestra de 1000 individuos obtenga la mayoría. Entonces de 1000 individuos la mayoría es 501. 501 de 1000. Haciendo la operación, 501 entre 1000 nos da .501. Entonces esta es la probabilidad que estamos buscando de que el candidato obtenga al menos esa mayoría. Vamos a calcular nuevamente z. El factor de corrección, nuevamente, como le hicimos en el inciso anterior, se va a restar ahora. Entonces, ahora siguiendo esta expresión, .501 menos el factor de corrección menos la media de la proporción dividido entre la desviación estándar de la proporción. Tenemos un valor de z de 2.570. Bien, entonces ese valor de z, ¿cómo lo visualizamos aquí en la curva normal? 2.57, pues ya estaría más o menos ubicado en esta posición. Entonces, si buscamos en tablas, el área que nos va a dar va a ser el de toda esta sección. Vamos a buscarla. La probabilidad de menor a 2.57, es decir, el área a la izquierda de 2.57. La probabilidad es casi del 100%, 99.49%. Nosotros no buscamos esa probabilidad, buscamos la contraria, la de este pedazo. Entonces tenemos que hacer una diferencia, menos esta probabilidad, 0.051. 0.0051. Es como habíamos dicho anteriormente, que podemos expresar esta probabilidad que nos piden en porcentaje, como aquí, o en proporción, como aquí, o en porcentaje, como acá. Estamos refiriéndonos a lo mismo. Entonces, conclusión aquí quedaría lo siguiente: existe de probabilidad de que el candidato en una muestra ahora de 1000, y en el inciso anterior era de 200 aquí. Aquí
Me equivoqué, era de 200 acá en el inciso A y acá en el inciso B de 1000 votantes obtengan la mayoría. Y bueno, se corrobora lo que habíamos dicho al principio del ejemplo, que esperábamos que estas probabilidades fueran bajas debido a que ya de antemano la media de la proporción es menor a esa mayoría que nosotros pretendemos aquí alcanzar en estos incisos.